Listo, pues estamos de regreso. Ahora 15 de febrero, nuestro tercer programa. Híjole, tercer programa, amigo. Ya Muy bien, estamos ¿no? Estamos haciendo entusiasmados viendo esta, esto. esta huella, ¿no? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por sintonizarnos. Eh, Ayer 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Muchos seguramente disfrutaron de todos los apapachos y de toda la familia, las parejas y demás. Seguramente algunos se fueron a lugares bastante cariñosos y bueno, pues felicidades a todos. Concurridos Concurri- el día de ayer. a lo mejor costosos también. No, Por ahí hablan de que puede seguramente. ser un día más de marketing que realmente de sentimientos. Pero bueno, sea una u otra forma, el mexicano creo que está acostumbrado a festejar ese día y de alguna manera, pues el cariño siempre es importante. Y más ahora con el tema que vamos a hablar, pues yo creo que con mayor razón, ¿no? Bueno, pues Oscar, bienvenido. ¿Cómo te trató la tarde? Muy bien, muy bien. Saludo a todos los que están sintonizando vía la página web. Recuerden que hay varias formas. Lo pueden hacer desde su tableta, en su teléfono, en su coche, ligándolo con el Bluetooth, en su casa, en su oficina, donde estén. Muchas gracias por sintonizar, por poner esta página a su servicio. Esperamos que les sirva lo que se pueda hablar ahora en su caso, si es que la gran mayoría espero que sean de laboratorio, los que no, bueno, que lo apliquen a sus labores, ¿no? Y qué bueno que mencionas eso, porque nos escuchan más allá que la gente del laboratorio. Y ahorita iremos revisando. Pues bueno, comenzamos. Soy Eric Mendoza, mi compañero Oscar Salcedo, que bueno, pues ya lo escucharon. En los controles está Rubén González, ingeniero que hace posible que todo esto funcione, o no. Ya recibiremos sus comentarios de si se escucha, de si todo está funcionando bien. Nuestras vías de contacto por Twitter estamos como @CCLabRadio. En WhatsApp estamos en el 55 60 67 51 48 y en Facebook estamos en CCLab. Y Facebook Live, por ahí nos están viendo. Bueno, seguro nos están viendo. Saludos a los que nos están viendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, comenzamos con el tema. El tema de hoy son los diferentes aspectos de la gestión de riesgos. El tema no es nada fácil si revisamos que hay necesidad de involucrar un montón de personas, un montón de características, un montón de circunstancias. Entonces, por eso me refería hace un momento acerca de qué tanto las personas, a partir de practicar este cariño y amor por los demás, pudieran minimizar riesgos, pudieran hacer muchas cosas. Bueno, pues lo vamos a ver más adelante, porque incluso somos las personas las que generamos el mayor riesgo en los Sobre todo procesos, ¿no? porque, ¿cuál es la principal objetivo de un centro de salud, un servicio de un médico? Dar salud a los que llegan enfermos, ¿no? Pero ¿qué se gestiona en todo ese inter entre de que si viene la orden del médico, que se gestiona todo, qué riesgos se involucran en todo esto hasta que llega el resultado al médico? ¿Qué riesgos hacia el paciente y hacia uno mismo como operador, o como usuario de equipos, de poder lastimar al paciente por alguna mal manejo de los equipos, de las herramientas, ¿no? Entonces sí es complicado, pero todo es regulable. Sí, sí, sí. Incluso entra la parte también de legal, ¿eh? Ya está tomando más fuerza la parte legal en ese tipo de cosas. Efectivamente. Pues bueno, como están viendo este preámbulo, nos gustaría que opinaran en nuestras redes sociales, que nos dijeran qué opinión tienen acerca de este tema. Para las personas que nos siguen por WhatsApp, les enviamos un documento incluso, les mandamos un artículo que habla precisamente de gestión de riesgos, el cual tiene pues toda la intención de que estuviéramos con un contexto general. A mí el documento me gusta mucho porque da un panorama general de las aplicaciones que podemos hacer acerca del riesgo. Obviamente hay un montón de información y aquí iremos tocando algunos puntos que son relevantes. Entonces, por favor, en las redes sociales, si nos apoyan con su opinión, si nos apoyan con sus comentarios, van a ser bienvenidos, los podemos platicar aquí. Ojalá que los que nos estén escuchando participen. De verdad que nos interesa que lo hagan en vivo. Me he encontrado algunos colegas que de repente después de la sesión de radio me dicen, oye, pasa esto y eso más. Está bien, pero a mí me gustaría que lo hicieran en tiempo real, en vivo, porque nos ayuda con esta retroalimentación, nos ayuda a que platiquemos del tema y de verdad que puede dar para mucho. La gestión del riesgo es muy amplia, hay mucho que revisar. Así es que todos los comentarios son bienvenidos. Y bueno, vamos a comenzar con abordar los diferentes aspectos de esta gestión de riesgos y uno de los puntos importantes es el punto de vista económico.
Híjole, de verdad que no es nada fácil por todo lo que implica, dado que están las siguientes perspectivas. Primero, una organización que quiere gestionar el riesgo implica el que tenga que preparar a su gente, el que tenga que tener instalaciones o manejar equipos o manejar una infraestructura que sea apropiada para el fin para el cual se tiene este laboratorio, este proceso. Así es que yo, bueno, en general, en nuestra experiencia hemos visto que a los laboratorios les cuesta trabajo hablar del tema, les cuesta trabajo enfocar sus esfuerzos hacia la gestión de riesgos. De entrada, no sé, desmiénteme, Oscar, a veces pienso que muchos laboratorios no saben cómo iniciar. Sobre todo porque implica inversión. Inversión inicial. La inversión, acuérdate que en cualquier tipo en este sector salud, en el laboratorio nos ha tocado enfrentarnos a eso. Les cuesta trabajo invertir en la calidad. Y esto es una parte de la gestión de la calidad. La gestión de riesgo es una parte de lo que tiene que ver con la gestión de la calidad. Entonces, sí, cuesta trabajo que entiendan que hay que invertirle. Y aparte, pero ahorita, no sé si afortunado o desafortunadamente, están entrando ya en rigor las normas, que están haciendo obligatorio que cumplan con este tipo de cosas. Esto es con el fin de ayudar a los pacientes, de que si yo como enfermo llego a un lugar, sé que alguien los está rigiendo y que me van a tratar bien. Porque pues imagínate con qué incertidumbre llego a un lugar que no sé cómo, si voy a salir vivo de ahí o si me van a lastimar en una toma, en algo, ¿no? Ahora, fíjate lo que acabas de decir, qué interesante, quisiera abundar un poquito en ello porque en una de las primeras emisiones que tuvimos, hubo personas que nos escucharon que no eran del área. Me llamó mucho la atención sus comentarios porque me decían que qué importante es que a la gente de a pie, que no necesariamente es técnicamente pues apta en ¿A qué te refieres? o sea, que son personas que no están relacionadas con el laboratorio, okay, que son pacientes comunes y corrientes, que no tienen conocimiento técnico del laboratorio, que no conocen pues más allá que lo que la gente del laboratorio le dice o el médico le dice. Y por lo tanto, si el laboratorio le dice que deba ir en ayunas y deba ir en ciertas condiciones, él obedece. Entonces, ese tipo de personas nos hacen ver la importancia que tiene que toquemos estos puntos porque estamos también educando al paciente. Entonces, para fines económicos, qué importante es todo lo que acabamos de estar mencionando, pero también para el paciente, porque en términos pero eso económicos... es responsabilidad de... O sea, el hecho de que el paciente se esté educando es porque estamos invirtiendo en documentos, en explicarle, en gente preparada. Y eso es parte de lo que te decía, de lo que tú dices de la economía, ¿no? Cierto, cierto. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que un servicio no se dé como debe darse? O sea, platicando en algún momento con algunos colegas de laboratorio, hacíamos ver la importancia que es que hagan las cosas bien desde la primera. Si no lo hacen bien desde la primera, lo único que están haciendo, imaginemos un paciente que se queda, no sé, hospitalizado un día más. ¿Qué implicaciones tiene que se quede un día más? Son muchas veces personas que son de provincia, que vienen de un lugar lejano, que implica gastos en cuestión de hospedaje, de alimentación, de traslado, pero peor todavía, tal vez sean personas que pertenezcan a una familia que está siendo improductiva porque están cuidando a su paciente, porque están generando pues gastos más que contribución a la economía. O dejando de generar, lo que comentaba, ellos. ¿No? Entonces, qué interesante porque es un contexto económico que muchas veces no visualizamos. El hablar de gestión, de gestionar el riesgo, tiene esas implicaciones. ¿Es cierto inversión? Sí, por un lado, pero por otro lado, cuando no lo hacemos, cuando no trabajamos con esa gestión de riesgos, como laboratorio, por supuesto, todo lo que pudiéramos dañar. O sea, eso que a veces no nos damos cuenta. Ese es el riesgo. Entonces, hay un riesgo de dañar a la sociedad. Y tú tenías por ahí un dato acerca de que económicamente a un país le puede pegar en muchos en el Producto Interno Bruto. Puede llegar hasta el 5% de su gasto público, no sé cómo. Por todo esto de no gestionar correctamente, ¿no? Y sobre todo porque muchos no están asegurados, no tienen el servicio, entonces recurren a dependencias que les dan el apoyo y todo eso se va, son fugas de dinero. Así es, entonces bueno, en el contexto económico definitivamente hay mucho que revisar y yo creo que las autoridades son las primeras implicadas en que esto se dé para bien. Al final los laboratorios dependen mucho de las decisiones administrativas, de las decisiones pues que las personas que dirigen todo esto realmente tomen en cuenta. Y bueno, si el jefe del laboratorio, si el coordinador no tiene liderazgo, no presenta estas características apropiadas, compromiso y demás, pues están tomando decisiones incorrectas, ¿no? Y hablar de riesgo, todo el tiempo es riesgo. Ahora, hablando de eso, hablas del jefe de laboratorio, a lo mejor del mismo hospital o laboratorio, ¿no? El inherente a cualquier dependencia.
¿quién se encarga de llevar el control de la gestión de ese riesgo? Porque hablamos de una gestión de riesgo que puede implicar al personal, pero también a los que vienen de fuera. Están expuestos a muchas cosas, a una contaminación inclusive de un padecimiento que no venga bien controlado y te puedas tú contaminar con algo, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién es el que tiene que llevar todo ese tipo de documentación? Porque supongo que son documentados, dado que son basados en normas, ¿no? Fíjate que pensando en todas estas circunstancias que hablan del entorno en el cual se tiene que llevar a cabo todo esto, efectivamente, la seguridad laboral, híjole, es fundamental. Entonces, tú tenías algunos detalles acerca de la seguridad laboral, porque es una parte más del riesgo. Como tú bien dices, puede ser que la persona que en este momento está trabajando frente a un proceso, frente a un equipo, simple y sencillamente, pues, se infecte de algo, ¿no? Entonces, si se infecta es porque o no tenía los recursos, o no tenía el conocimiento, o no le dieron la bata, o no tenía los guantes, o sí, pero no los supo usar. O no los quiso usar. Tan fácil lo que nos ha tocado andando en la calle, ¿no? Cuando vamos por ahí caminando y vemos a todo un portentoso de su profesión, llámese químico o médico, porque créeme que a los dos tipos de profesionistas les pasa eso, que salen de su unidad de trabajo hacia el comedor, hacia el restaurante, hacia las garnachas, porque pues a veces no te encuentras en un buen restaurante o no te alcanza para más y llegas al puestito de los sopes, de las garnachas y vas con tu bata. ¿Qué te llevas a la calle de lo que tienes ahí? En el laboratorio. Y de regreso, ¿qué te estás llevando? O sea, así es. Ahora, el médico, en todo caso, date cuenta de eso, creo que es bastante común. Llevan colgadas sus herramientas, su estetoscopio, lo que para que vean que es médico. Para que lleven que es médico. Y yo no sé si eso es presunción o de qué se trata. No sé. Médicos que nos estén escuchando, por favor, quítenos ese tabú, pero para mí es una situación de presunción. Y no me quito la bata porque, ¿cómo? Pues que se vea que soy médico. Y esto conlleva una inseguridad terrible, porque al final... El mismo químico, para que me crea el médico, a lo mejor no sabemos cuál es la idea. Exacto, no sabemos exactamente cuál es la idea, pero bueno, ustedes que nos están escuchando, háganos saber, ¿cuál sería la idea de portar la bata frente a las garnachas o a las tortas? Como que, ¿para qué lo quiero? O en la calle misma, no tienen por qué ir al banco. Ya, ahora, sabes muy bien, bueno, en el banco, he visto personas en el banco formadas y con su bata, ¿no? Y dice, bueno, ¿como para qué? Yo entiendo que la bata... y eso es una parte del riesgo laboral. Sí, es una parte por un mal uso de la bata. Yo me acuerdo que hace poco vi en una red social acerca de que en Paraguay o en Uruguay están haciendo una campaña para que los médicos, los químicos, el sector salud deje de usar las batas de una manera incorrecta y que más bien busque la manera más adecuada de no andar transportando de un lado a otro tanto olores como bacterias, como de todo. Llámese lo que se llama, así contaminantes. Es. Entonces, bueno, es parte de lo laboral. Pero bueno, estamos hablando de las batas. ¿Pero qué más podría hablarse de lo laboral? ¿Los guantes? Los guantes, ¿qué? Bueno, cuando los ocupan, ¿no? Cuando los ocupan, pero también aquel que le quita la yema del para dedo palpar las venas. Para palpar las venas. Y dice, tiene el guante, pero resulta que una parte del guante no existe, o no está, no le estorba. Y pues no, definitivamente no es una situación que... No usan cubrebocas, yo he visto muchas tomas, no usan cubrebocas. ¿Gogles? ¿Algunos les estorba? Yo creo que nadie. Yo eso sí, no he visto a nadie que use gogles, protección. Una salpicadurita por ahí, créame que es... Sí, yo sí he visto que los ocupan, pero ¿sabes qué? Digo, a lo mejor me van a tundir a palos, pero en los privados es un poquito más el uso de los gogles. En el público no tanto. En el público es más la bata, el guante, tal vez el cubreboca, pero el gogle no. Y en el privado sí están un poquito más obligados a eso. Los instrumentos, la aguja de seguridad, porque a la hora que la sacaron ya se picaron, ¿no? Y hay unas especiales para evitar ese tipo de accidentes, ¿no? Así es. Ahora, eso es por un lado. Por otro, también hablando de seguridad laboral y que esto implica un riesgo, pues para que el laboratorio se quede sin su personal, sin la gente que realmente va a estar al pendiente de que los pacientes estén pues en buenas condiciones, ¿no? Entonces, eso conlleva a que tenemos que buscar una capacitación adecuada, tenemos que buscar infraestructura adecuada, tenemos que buscar un buen proveedor.
un proveedor que te cumpla con dar especificaciones adecuadas del tipo de guante. Voy a decir porque también he visto que el proveedor del guante te entrega un guante muy delgado. Hay gente que es alérgica al látex. Ya sabemos que hay otro tipo de materiales que necesariamente pues tienen que ser usados. ¿Nitrilo? Los de nitrilo, por ejemplo. Ajá. Y bueno, pues todo esto implica ciertos riesgos. Pero bueno, eso es pensando en que los materiales que se ocupan y demás. ¿Qué pasa? Y esto es muy interesante para los colegas de la fase preanalítica. ¿Qué pasa cuando no usamos correctamente, y tú lo mencionaste hace un momento, la aguja, el tubo, los desechos, los RPBIs, los residuos peligrosos biológico-infecciosos? Hay una norma para precisamente darle seguimiento y buen fin a estos residuos, y resulta que muchas veces en el laboratorio no se está claro en qué va en la bolsa roja, qué va en En la el de amarilla, porque hay un punzocortantes, depósito con el de amarillo de líquidos. amarilla, claro. Entonces, todos estos recipientes que deberían tener ciertas características y que debería cumplirse y tener disponible, pues muchas veces no se logra. ¿Cuál es el gran problema? Hay ciertos riesgos que podrían ser biológicos, por ejemplo, para los medios de cultivo, los que se van ya como desecho, con bacterias, con Que hongos, se con supone que cuando levaduras. se tiran es porque ya fueron esterilizados, pero no siempre ocurre así, ¿no? Y depende de la infraestructura del laboratorio y la conducta y demás. Entonces, ese podría ser un riesgo. Pero el otro, el riesgo químico. Todo el tiempo estamos ocupando sustancias corrosivas, agresivas, tóxicas, con vapores que se generan y demás. Uno pensaría, no, mi equipo es automatizado y ocupa cartuchos. Bueno, los cartuchos tienen dentro de sí cierta cantidad de reactivos, cierta cantidad de disolventes, cierta cantidad de X sustancia, que en algún momento podría ser, pues, de alto riesgo. Sí. Entonces, nos lleva a riesgo laboral. Si no estamos claros, si no estamos conscientes de lo que esto implica, podríamos en algún momento autoinfectarnos, autogenerar esto. Otra, ¿qué pasa con las personas que están en recepción de muestras? Cuando no tienen claro cuáles son las condiciones correctas para recibir una muestra. A veces reciben muestras derramadas, muestras destapadas, muestras no identificadas, muestras que no saben de quién es, no tienen claro de qué se trata. No vienen en las condiciones apropiadas, por ejemplo, los que luego les encargan solamente, hablando de ese, cierta cantidad y les llevan un kilo, ¿no? Botes enormes de mayonesa. Entonces, todo esto tiene implicaciones. Y si las personas que están en recepción de muestras, las personas que reciben al paciente, no están capacitadas, no tienen la información suficiente para rechazar una muestra, para rechazar un paciente, para no aceptar cierto inicio de proceso. Un paciente, sino... Es que imagínate que el paciente no llegó en las condiciones adecuadas, ni de ayuno ni demás. ¿Te servirá la muestra? Dependerá del analito. Habrá analitos a los que sí, pero habrá analitos a los que no. Entonces, ¿qué caso tiene que yo te haga este estudio cuando tal vez lo único que te vas a encontrar no va a coincidir con lo que tú esperas? Sí, yo lo decía porque no puedes rechazar a un paciente. A lo mejor le rechazas la muestra y le explicas el por qué. Rechazar a un paciente a lo mejor lleva otro tipo de, de tal vez las palabras empleadas fueron incorrectas. Sí. Sin embargo, sí implica que los que estamos en el proceso de laboratorio sepamos qué hacer cuando una circunstancia así se presenta. Imagínate que recibes una muestra derramada. El riesgo que hay de que alguien más se lo lleve, pues escurriendo, contaminándose. Estamos diciendo que el guante no lo ocupan. Que alguna infección. Alguna infección, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de seguridad laboral, riesgo para que yo como analista me infecte en mi área de trabajo. Yo entiendo que para algunos les pagan una cuota, un dinero, por ese riesgo que hay, pero el hecho de que te paguen te convierte en alguien incluso más responsable, porque si te están dando dinero adicional por todo este riesgo que hay infecto contagioso, te obliga a capacitarte y te obliga a buscar no infectarte. O sea, no te pagan porque te infectes, te pagan para que aceptes el reto de que vas a saber manejar correctamente este tipo de muestras, pacientes, instrumentos y demás. Es más, ahorita recordé, en la sesión anterior hablábamos acerca de los donadores y una química me hizo saber que las personas que trabajan en el laboratorio no son donadores, no son probables donadores. ¿Por qué? Por esta situación de que pueden ser portadores de algo. Así, por el riesgo. Por el riesgo que tienen. Entonces, de hecho, hay una gran diferencia, o a lo mejor es más marcada el hecho de estar en banco de sangre y estar en un laboratorio de análisis. Dependiendo del área de laboratorio, por ejemplo, puede estar en un área de química clínica, de orinas, lo que sea, y a lo mejor el riesgo es menor, pero ya en banco de sangre, no quiere decir que todos los donadores vayan a llegar infectados con algo, pero
la posibilidad de que te salga una muestra positiva y no lo hayas detectado y te contamines sin querer, o el hecho de que liberes una unidad y resulta que era positivo débil y no lo detectaste y se fue y se transfundió y contaminó a una persona que recibió la unidad. Entonces, eso sí es muy delicado y no ha pasado una vez, han pasado varias veces donde han contaminado a niños, a adultos y a todo tipo de gente por no tener un... No hablemos del equipo, ya ni sabría yo si el equipo puede detectar eso o no. A lo mejor también es un mal manejo de la situación o un donador mentiroso que cumplió con un requisito y que ocultó información. O sea, eso, el riesgo está implícito en todo, ¿eh? Sí, sí. No es tan fácil quitarse de encima la posibilidad de que sea el mismo donante, la posibilidad de que sea un equipo, la posibilidad de que haya sido uno que no supo analizarlo o valorar la muestra y pues otro tipo de riesgos que pueden estar implícitos en esto, ¿no? Claro, muy bien. Pues bueno, bastante interesante el tema. Vamos ahorita a un tema musical que bueno, pues hemos preparado para ustedes. Por favor, háganos saber a través de las redes sociales qué opinan de todo esto que estamos platicando. Más adelante seguiremos abordando el tema desde el contexto analítico, pero bueno, pues entonces estamos en ello. Vamos al tema musical y regresamos. Muchas gracias. Lo bueno que aquí está grabando. Te escuché, ¿ah? Te estás hablando mucho por Facebook. ¿Están qué? Hablando mucho por Facebook. ¿Está? Sí. ¿Mi celular? ¿Está activo? Está activo. Sí, se escucha. ¿Qué pasó? Okay. Oye, pero se supone que era nada más inicialmente. O sea, se tiene que poner pausa. Es el tú. No, entonces ahorita con esto. No es que vayamos a inicio de la grabación. Oscar. Sí. Una química pregunta, me gustaría que se hable por la ampliación del tema en otro programa de gestión de riesgos para el paciente y otro para personal. Buenísimo. ¿Cuánto? 3 minutos. Sí, sí, lo tienen por Facebook, han estado hablando mucho. Dice, por desde mi punto de vista, la problemática que están abordando comienza desde la universidad. Hijo, sí es cierto. Es que de lo que está hablando todo inicia en la universidad. Pues es que sí, es la formación finalmente, ¿no? Pues, sí. Y es bajo.
Muy bien, muy bien. Regresamos. Estamos revisando nuestras redes sociales. Juan Luis Espinosa, es una cuestión de costo-beneficio. Efectivamente, Juan, efectivamente. Ahora, yo podría decir que para esta cuestión del costo-beneficio, las organizaciones de salud deben estar claras en que es mucho más caro el tener que pagar una demanda, el tener que pagar un reproceso, el tener que hacer cambios sustanciales, cuando pues la verdad es que eso se puede prevenir si se hiciera una buena planificación, si se hiciera yo creo que incluso una inversión correcta, porque a veces se gasta en cosas que no son prioridad, desde mi punto de vista. Entonces, esta relación de costo-beneficio tendría que ser muy ad hoc en ese sentido. ¿Quién más? El doctor Baez, el doctor Hugo Baez. Muchísimas gracias, doctor. Muchas felicidades y muchísimas gracias, doctor. Muy amable. En breve te vamos a invitar para que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Marisol, o no quieren usarlo, ¿cierto? Hablábamos hace un momento de todas las herramientas, ¿no? Que no se quieren usar. Clotilde, muchas gracias por sintonizarnos. Dice, falta capacitación. Cierto, lo que hablábamos contigo, Coti. Hay mucha necesidad de capacitación y lo comentamos al principio. Necesitamos estar claros en que es un tema difícil de abordar al principio, pero una vez que uno le entra, de verdad que es bastante apasionante. A mí me gusta mucho hablar de gestión de riesgos porque hay mucho que revisar. Y si me permiten opinar, va mucho en el contexto del factor humano. Son las personas las que de alguna manera necesitan hacer que esto suceda mejor. El equipo lo calibra, le da mantenimiento, pero finalmente son fierros, finalmente el equipo de alguna manera cumple con su expectativa, ¿no? Y la mayoría de las marcas disponibles para los laboratorios son buenas en general. No podemos hablar de una marca mala, podemos hablar que más bien el manejo, que más bien toda esta información alrededor de cómo calibrarlo, de qué mantenimiento, de los controles y demás, sería otra Por ahí mencionaba alguien también que tiene mucho que ver la formación universitaria, ¿no? Entonces, por supuesto que desde ahí inicia todo. No siempre, tiene que ver mucho igual en casa, ¿no? Cómo se da la formación en casa, los valores, y de ahí, pues bueno, ya el complemento de esa parte viene en la universidad y ya para el conocimiento, pero tiene que ver todo es un conjunto de cosas que nos ayudan. Ahora, si hablas de formación, por supuesto que algo que es muy importante es que nos acerquemos a herramientas que nos permitan apoyarnos. La otra ocasión hablábamos de algunos de los libros. Seguimos revisando este libro que es Gestión de Laboratorio Clínico, en donde se habla precisamente de esa seguridad laboral. Es un libro bastante bueno que les puede ser muy útil. Por favor, consíganlo. Yo creo que les puede servir mucho. De Ima Caballé también habla aquí de cómo gestionar el riesgo en la comunidad del laboratorio. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Por otro lado, hablando precisamente de todo este entorno, hay que recordar que hoy es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Entonces, algunas organizaciones precisamente buscan que todo esto se dé a conocer para saber cómo es que los que pertenecemos al laboratorio aportamos, apoyamos en algo. Entonces, vale mucho la pena contextualizar que toda institución que como médicos se dedican a hacer este tratamiento de cáncer también dependen de un laboratorio. Y ese laboratorio debe estar preparado, debe tener la información suficiente para que esto funcione de mejor manera. Muy bien, pues bueno, seguimos hablando de gestión de riesgos y ahora un tópico que también es importante es desde el contexto analítico. La seguridad analítica. ¿Cómo es que garantizamos que un resultado entregado al laboratorio realmente cumple con la expectativa analítica? Bueno, pues para ello hay muchas herramientas que se tienen hoy día. Hay muchas cosas que funcionan a través de herramientas automatizadas. Por ejemplo, Biorad tiene una herramienta importante para todo esto, un software que ayuda a hacer este análisis, pero si no se hace de esa manera, también hay otras herramientas que uno puede manejar. Hablando un poquito de hacer un contexto global desde Excel. Desde Excel uno puede tener todas estas matrices de riesgos que uno puede manejar y generar toda una alternativa pues, para medirlo, porque definitivamente no podemos pensar en que el riesgo es mayor o menor si no tenemos claro cuál es la gravedad, cuál es la detectabilidad, cuál es la frecuencia con la que se presenta y entonces generar indicadores. Si no tenemos claros los indicadores y no tenemos claro que se puede ocupar una MEF o se puede ocupar un FRACAS o se puede ocupar otra herramienta para analizarlo, pues simple y sencillamente no vamos a saber tomar decisiones. Muy bien, para los que nos siguen por WhatsApp, nosotros les compartimos un documento y en esa sección que tenemos que se llama el marcatextos, les compartimos información que considero es bastante útil.
El documento es de validación de un cuestionario para evaluar la seguridad del paciente. La sección lo que nos lleva es a leer una parte de este documento. Entonces vamos a hablar de la introducción y casi como si estuviéramos en clase, vamos a hablar de la introducción, nos siguen leyéndolo y quien no lo tenga con mucho gusto nos contactan y se los mandamos. Es bastante interesante. Dice de esta manera: siempre ha existido interés por los riesgos y sucesos adversos relacionados con la atención sanitaria. Sin embargo, no es hasta la década de 1990, a partir del informe del Institute of Medicine, cuando comienza a ser una preocupación central de todos los sistemas sanitarios, nacionales e internacionales, y a reconocer la necesidad de promover la seguridad como principio fundamental de la calidad en cualquier ámbito sanitario. El acceso a una atención sanitaria segura es un derecho básico del ciudadano, y cuando hablamos de seguridad nos referimos a practicar una atención sanitaria libre de daños evitables, es decir, ausencia de accidentes, lesiones o complicaciones derivadas de la atención recibida, tales como errores de medicación, infecciones nosocomiales, errores diagnósticos, quirúrgicos, interesante también, toxicidades no esperadas, etc. Aunque toda intervención se realiza con el propósito de beneficiar al paciente, se sabe que todo proceso lleva asociado un cierto grado de inseguridad intrínseca y que la asociación de procesos, la complejidad tecnológica, las interacciones humanas y el propio entorno sociosanitario favorecen el riesgo de incidentes. En este contexto, ante un fallo, el factor humano puede parecer responsable de problemas de seguridad. Sin embargo, si queremos minimizar los errores en la atención sanitaria, debemos comenzar por comprender los factores humanos y conocer las causas culturales, interesante esta parte, educacionales y de formación, así como los aspectos organizativos y estratégicos relacionados con las condiciones de trabajo. La preocupación por parte de los profesionales del laboratorio clínico por la calidad y su metodología proviene de los comienzos de la propia especialidad, y esto les ha permitido ser pioneros en promover la calidad dentro del entorno sanitario, introduciendo conceptos como control de la calidad, garantía de la calidad o gestión de la calidad, aspectos que nos han permitido, junto con la tecnología, tener aceptablemente bien controlada la fiabilidad analítica. Si bien esto es así, no es menos cierto el hecho de que los profesionales de la salud y también los del laboratorio clínico, por su formación y praxis, no analizan de forma sistemática los aspectos organizativos que conllevan a la práctica asistencial y perciben la organización como algo ajeno a lo profesional, sin formar parte de la solución, cuando justamente son los aspectos organizativos y pasos críticos de los procesos las variables que afectan más a la gestión de la seguridad y pueden dar origen a errores graves, la mayoría involuntarios. Podríamos seguir revisando mucha más información, pero al final hablamos de la gran responsabilidad que deben tener las personas, o debemos tener las personas que trabajamos en el diagnóstico clínico. Y digo debemos porque creo que también como proveedores tenemos una función muy importante, ¿no? Los que somos proveedores, los que somos externos a las instituciones de salud, ya sea porque damos consultoría, porque damos asesoría, porque proveemos de un equipo, de un reactivo, de un tubo, de lo que corresponda, también sabemos que tenemos a la información de primera mano, dado que los fabricantes muchas veces nos dan esa información que el laboratorio no necesariamente conoce o maneja, de tal forma que esto conlleva a que estamos con la intención de capacitar a nuestros clientes. Si no hacemos esa labor, generamos un montón de conflictos. Tan fácil, un proveedor que no sabe capacitar acerca del manejo de un equipo, pues entonces estamos en problemas, porque el analista va a querer hacer lo que él cree conveniente con respecto al equipo anterior, por ejemplo. ¿Pero ya lo vendió? Sí, ¿qué tema? ¿Qué tema? Porque entonces estamos pensando en que lo único que hizo fue un negocio. Exacto. Y no necesariamente lo pensó No se en cuanto a la involucró en el necesidad, proyecto, exactamente. en cuanto a la necesidad del cliente, ¿no? Y no sé, por favor, los proveedores que me están escuchando, háganme saber si me estoy equivocando, pero mi punto de vista es que muchos perdemos esa orientación hacia el educar, hacia el comprometernos con nuestros colegas para capacitarles, para darles más. Algunos minimizamos que porque son, no sé, voy a decir a lo mejor una tontería, pero algunos pensamos que porque pertenecemos al sector salud, al sector público, pues podría ser menos. Y no, definitivamente en el sector salud hay un montón de gente muy valiosa, hay un montón de gente que saca
siempre a flote las Creo organizaciones, que ¿no? siendo hasta un poquito más exigente o estricto en este caso, eh, son muy preparados, se les invierte mucho, los apoyan mucho incluso para mandarlos a congresos, a capacitarse. La misma institución los apoya para que se capaciten, cosa que a veces en el privado es más complicado, porque es la lana del patrón que no quiere soltar para que se vaya a preparar un guante que a lo mejor al rato me supera. Yo creo que sí es un caso muy delicado. Ahora, por la otra parte, si dentro de lo que estabas leyendo, una parte me perdí, pero creo que pensando inclusive en los riesgos que tanto puede estar involucrado, la parte emocional, la parte de que de casa te llevas algún problema y lo quieres descargar ahí y no te dejas hacer tu trabajo como debes de hacerlo y no te das cuenta y estás cometiendo pura barbaridad, que a lo mejor diste un resultado malo, un diagnóstico no, porque no es simplemente un resultado mal emitido. ¿A dónde te va a llevar a ese paciente? Mal transcrito. Yo lo veo mucho en personas, por ejemplo, que son de recepción, que manejan las muestras, o que son las de la fase postanalítica, que transcriben resultados, etcétera. Digo, ahora ya hay muchos sistemas automatizados y está re bueno, pero no todos tienen necesariamente sistemas automatizados, sistemas informáticos de laboratorio. Algunos siguen transcribiendo información, algunos siguen ocupando procesos todavía en donde la mano de la persona que maneja todo esto, pues es la que finalmente sale en el informe, ¿no? Entonces sí que hay un riesgo bastante elevado cuando estas personas pues no tienen la capacidad para trabajarlo. Sí. Ahora, hablábamos en el sentido de lo analítico, y aquí para fines de laboratorio necesitamos identificar dos cosas importantes. Primero, el hecho de que nosotros estemos en el contexto de que hay dos tipos de procesos, cuantitativos y cualitativos. Para los cuantitativos pudiera ser más fácil, dado que ya existen materiales de control, dado que ya existen software, ya existen muchas herramientas. Los cualitativos es una bronca. Es una bronca porque no es tan fácil tener este monitoreo, no es tan fácil manejar todo esto. ¿Positivo o negativo? Positivo o negativo. Y el que casi. El 2 cruces, 3 cruces, ¿no? Sí. Y es ahí donde no necesariamente lo tenemos muy claro. Seguimos leyendo nuestras redes sociales. Ana Luisa nos dice, en México no tenemos un sistema de hemovigilancia, pero la falta de procedimientos con puntos críticos de control ocasiona errores centinela, como la transfusión AB0 compatible con la mortalidad 20 a 30% y que conlleva morbilidad elevada, y que son producto de errores por falta de apego a los procedimientos. Esto creo que es muy sensible. Gracias, Ana Luisa, por tu participación. La verdad es que es un tema muy sensible porque muchas veces tenemos procedimientos escritos, pero nadie los sigue. O sea, parecería para fines de certificación y acreditación, que ya hablaremos un programa más adelante, o dos programas más adelante hablaremos de certificación y acreditación, pero en nuestra experiencia, muchas veces están esos procedimientos escritos, está todo documentado, hay formatos, hay todo, pero uno revisa lo que hacen las personas y lo que está por escrito y no coincide. Entonces uno dice, a ver, espérame, aquí hay un riesgo muy elevado, porque entonces, ¿de qué sirve que esté por escrito si al final haces algo muy diferente? Incubas tiempos diferentes, los procesos en lugar de decir A, B, C, empiezas por C y terminas por A. Entonces, finalmente algo ahí está mal. No leen los insertos. Por ejemplo, insertos o manuales, ¿no? Todo esto tiene un riesgo bastante elevado porque en mi actuar pues me va a llevar a tener convicciones muy diferentes porque pienso que entonces todo se manejaba como el equipo anterior. Y entonces el equipo nuevo dice, no, pues tiene que ser igual. No, y hay procesos muy diferentes. Hay nuevas versiones de reactivos. Y es que no siempre el equipo tiene la razón. Ok, es que el equipo... Se lo dejan todo al equipo. No le meten coco. La verdad es muy importante, sí. Ese análisis de la información. Y entonces viene la clásica respuesta de así me dio el equipo, ¿no? Exacto. Cuando realmente hay que entender que el hecho de que tenga un sistema automatizado, ahora la responsabilidad es analizar la información, ver por qué me están dando estos resultados. Muy bien, seguimos leyendo. Dice, pero también hay que involucrar a la parte administrativa. Los que hacen los números muchas veces no creen necesario invertir en estos aspectos. Híjole, otro tema fundamental, autoridades. ¿Cómo hacerle para que nuestras autoridades en los sistemas de salud quieran invertir un poco más en capacitar a la gente, en tener infraestructura más adecuada, en contar con equipos apropiados? Y en ambos extremos, no sé qué piensas, Oscar, pero mira, yo tengo esta percepción. Hay laboratorios que a veces tienen una o dos pruebas y quieren hasta 2 equipos. Como espejo o para corren control y corren aparte calibrador, ¿no? Sí, entonces, muy sobrados. Y otros faltos de, que tienen un montón de pruebas y todas las hacen en un solo equipo, o semiautomatizado, o con un montón de problemas. ¿Y no corren control? Y no corren controles. Entonces, qué cosa tan difícil. Es contradicción, ¿no? Es contradicción. Pero entonces aquí es donde preguntamos, ¿y dónde están las autoridades? ¿Dónde están los que dirigen al laboratorio?
¿Quién toma las decisiones de qué se va a comprar? ¿Quién toma las decisiones de qué marca? ¿De cuánto? ¿Quién maneja los almacenes? Yo me he enterado exactamente. No voy a decir nombres porque no me interesa Que me esté echarme enemigos, escuchando. ¿no? Pero ¿cuánto se ha tirado de materiales que se caducan porque no le entregan lo que deben entregar y cuando están haciendo falta otras cosas que sí son necesarias y no se las surten? Sí. No sé si eso es cosa de un proveedor o es cosa del mismo jefe de laboratorio, como dices, o del analista que no da no sé, eso es algo muy complejo que tenemos que echarnos como el inspector, ¿no? A hacer una investigación a fondo y pues no lo vamos a hacer. Fíjate que después de tanto tiempo de estar conviviendo con los colegas en el laboratorio, lo que yo percibo es que somos apáticos como analistas, somos apáticos a relacionarnos con la parte de números, en el sentido de la administración, la contabilidad, las finanzas, somos apáticos, son pocos los que les gusta esto. Y ni se diga pensando en Incluyendo la personas. estadística, ¿no? Bueno, hablando de control de la calidad, ¿no? Ya más números. Entonces, qué importante porque como no nos gusta la matemática, como no nos gustan las finanzas, como no nos gusta la administración, entonces tampoco nos acercamos por ejemplo, para los que trabajan en instituciones públicas en donde hay una licitación, entonces tampoco me acerco para ver cómo gestionar, para que me entreguen cierta calidad de producto, para que ver almacenes, primeras entradas, primeras salidas, para gestionar cómo el recurso se va a ocupar. Tú decías hace un momento, producto que necesito, producto que podía esperar, junto varias muestras y entonces las proceso al final, se puede, no se puede, toda esta gestión que hay alrededor del funcionamiento del laboratorio. Hay tanto que revisar que precisamente este comentario que nos hacen acerca de que las personas administrativas tendrían que acercarse un poquito más, porque estamos de acuerdo que muchas veces los que piden el producto no están claros en qué están pidiendo y muchas veces lo hacen por costo, el que esté más barato. ¿Hablas O de el que yo los tenga, del los área de compras? administrativos, compras, o incluso quien decide que esta licitación va a ser con X, Y o Z proveedor. No estoy en contra de que no exista un beneficio para los proveedores, pero creo que tendría que haber un compromiso de que si ya soy el proveedor, pues me voy a comprometer a entregarles algo bien, hacerles un buen plan. Mi experiencia, por ejemplo, en controles. Muchas veces el proveedor no hace esta gestión de hacer un programado para entregar controles. Cuando es una situación bastante Ahí vienen simple. los cambios de lote. Y entonces, exacto, viene el riesgo que implica que estés cambiando de lote de controles todo el tiempo. Entonces no puedes controlar el Y equipo. entonces no puedes controlar el equipo. O los controles que tienes no te ayudan mucho porque el primer mes vas a encontrar cosas ahí raras y dices, ¿qué fue? ¿El cambio de lote? Y finalmente, ¿O qué eso fue? forma parte del riesgo. Sí, así es. Entonces, a eso iba. Todo esto tiene ciertas implicaciones. Cuando no estamos claros en cómo el material de control me va a ayudar, y por eso es que tengo que mantener un lote por un año por lo menos, si no lo tengo claro, me va a dar igual si me cambian en el año 3, 4, 5, 10 veces el lote del control. Hay controles que pueden tener caducidades mayores al año. Esas son las buenas, porque se supone que si haces una buena logística como proveedor, tú puedes mantener ese lote por todo el año y hacer un compromiso. A veces hasta 2 años. Pero a veces es que el proveedor no está claro en cómo hacer esta gestión. Por eso decía, los que estamos como proveedores, que muchos somos químicos o técnicos o que estamos relacionados con el área, estamos claros en que esto debe tener una continuidad. Y fíjate que a lo mejor estoy diciendo una aberración. Estamos claros, a lo mejor no. A lo mejor no estamos claros y por eso lo hacen. O más bien por eso no lo hacen. Por eso es que no mantienen el lote durante cierto tiempo. A lo mejor es desconocimiento. A eso iba. En algún momento en este andar, nos tocó capacitar a proveedores. Y sabes que cuando los proveedores, a sus asesores, a sus ingenieros, se les dio la información, gestionaron mejor, trataron mejor a su cliente. Resolvieron, claro. Y entonces el riesgo, ¿qué pasó? Disminuyó. Sí. En muchos sentidos. Es más, algo que tampoco habíamos visualizado, y ahorita que me está escuchando el doctor Baez, se acordará de esto, que cuando nosotros empezamos a gestionar toda esta labor de que los proveedores empezaran a ser programados, que empezaran a capacitar a su gente, que vieran que es de gran beneficio que ellos manejaran herramientas de control de la calidad. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Si estoy gastando. Sí, estás gastando ahorita en un material de control y en un software, sí es cierto, pero a la larga te vas a evitar mantenimientos que no deberían ser, correcciones que no tendrían ser, quejas que no tendrían que ser. Entonces hablamos de una cultura. Esta cultura que de repente no nos hace visualizar por qué invierto en un lado para que después la consecuencia la voy a ver a mediano plazo.
Sí, no, y aparte, si vas a invertir algo y lo impactas en precio por prueba y te das cuenta que no incrementa lo que te imaginas que va a incrementar y lo que te vas a ahorrar de problemas y de situaciones posteriores, pues la verdad es una ventaja Sí. enorme. Sobre todo la confianza que le vas a dar a tu paciente, al médico que te va a mandar las pruebas. Es que al final lo Hablando hacemos por como ellos, analista, ¿no? ¿no? Al final lo hacemos por ellos. Sí. Yo creo que más allá de la posición que tengamos en el laboratorio, sea yo recepcionista, sea yo flebotomista, esté yo en gestión de la calidad, esté frente a un equipo de química clínica, de hematología, de lo que corresponda, o si es que estoy en el banco de sangre y me toca hacer sangrías, o si soy enfermera, o si soy médico y tengo que hacer este proceso como debe hacerse, creo que sin importar la posición que tenga, todo es porque el paciente se lleve el mejor resultado, el menor daño posible. Es decir, que los riesgos se minimicen. Y son diferentes perspectivas de cómo afrontar el riesgo, de cómo gestionar el riesgo. A veces pensamos en gestión de riesgo como un cálculo matemático. Y no necesariamente todo es un cálculo matemático. Tendremos que revisar, si es cierto, muchas herramientas, pero a ciencia cierta, lo más efectivo es que las personas simple y sencillamente hagan su trabajo. Si hacen su trabajo, el riesgo, por supuesto que baja. Pues sí. Ahora, pensando en que a veces la muestra es tomada en el mismo laboratorio y cuando te llega de fuera o Cierto. te llega de piso y no lo tomaste y no lo controlas y te exigen el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Oye, pero es que la muestra no era apropiada, pero es que el doctor dice, híjole, dile al doctor que la muestra no es la adecuada y que no le puedo entregar resultados. Y tienes que enfrentarlo y decirle las cosas como tienen que ser, porque tenemos ese problema de que nos minimizamos ante un médico Sí, cuando caray. tenemos los argumentos de un proceso que nos ayuda a respaldar lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, ahora también en nuestro haber, y lo hemos visto, algunos colegas, me da pena decirlo, pero algunos colegas químicos sí se creen menos que el médico, se preparan menos, se Conozco involucran muchos menos. que no, que ya no. Es cierto, también está la otra parte. Y ojalá y sean los más, y ojalá me callen la boca en redes sociales que me lo digan, no es cierto, yo estoy preparado, yo sí enfrento y digo y estoy... Pero también conozco algunos colegas que si el médico les dice, repite la muestra, lo repite. Escuché un comentario apenas, y lo voy a mencionar, el químico Burelo en una capacitación apenas que dio, mencionaba como ejemplo a una de las químicas que le hizo una pregunta, a ver, doctor, usted cuando revisa al paciente que tiene alguna obstrucción intestinal, ¿está seguro de que es eso? Sí, yo le tengo que creer. Porque usted viene a decirme que la célula que yo le estoy diciendo que es, no lo es, y yo lo observé en el microscopio? Usted no duda de mi trabajo, yo no dudo de usted. Claro. Entonces, tienes que poner ese tipo Defender tu trabajo. Exactamente. Y eso lo tienes que hacer con diferentes herramientas. Bien, seguimos leyendo. Esto de los administrativos nos lo mandó el biólogo Juan Carlos Contreras del INCAN. Muy bien, vamos a ver. Saludos, ¿Qué Juan más Carlos. tenemos? Juanito, que nos va escuchando en su carro. Buenísimo, amigo. Muchas gracias. También nos hablan, en el sector salud llega a existir el problema del sindicato. Tema bastante sensible. Delicado. Tendremos que invitar a alguien que sea de sindicato para que nos ayude a entender esa parte, porque ¿sabes qué? De repente tenemos esta, no sé, mi percepción, de repente tenemos el punto de vista de este lado, y el del sindicato. Sería interesante. Tal vez hagamos un programa. Sería una buena dinámica. Una buena dinámica de personas Interesante. sindicalizadas, y no, Sí. es muy, muy interesante. Y bueno, nos dice, si se capacita al personal que sea dentro de su jornada de trabajo, además de ser distractores de sus actividades, no ponen a la capacitación, supongo que no ponen atención a la capacitación. Sí, la verdad es que es un tema bastante interesante en ese sentido y no es fácil. Híjole, No es fácil, tendríamos ¿no? que quitarles teléfonos a la hora de que entran porque es el primer distractor. Sí. Las redes sociales. Hoy se ha vuelto un chismes. gran problema. Sí, es cierto. Aquí nosotros afortunadamente hicimos esto. Pusimos los teléfonos en una canasta para A un no lado, tocar. que no nos distraigan. Muy bien. Bueno, también nos preguntan, Químico Eric, ¿en alguna norma está indicado el uso de controles de tercera opinión que se mantenga en el lote por lo menos un año? Sí, de hecho, la 15.189 ya sugiere, la ISO 15.189 ya sugiere el uso de materiales de tercera opinión, y la guía de CLSI, la C24, ahora es la A4, recomienda que se mantenga el lote el mayor tiempo posible. Entonces sí lo hay, esos son los documentos. Y bueno, también nos mencionan la polémica en redes sociales, no necesariamente el sindicato podría ser el problema. Sí, Juan, también podría ser. Por eso decíamos que necesitamos al otro punto de vista, porque hablamos desde un contexto, pero faltaría... Nadie más lo va a aclarar más que alguien del sindicato. Alguien del sindicato. Finalmente, es una representación de la base trabajadora. Se tendría que fortalecer el trato con ellos, claro.
Entonces es interesante, ¿no? Muy bien. Bien. Oye, yo quería comentarte algo. A ver. Estuve investigando un poquito respecto a las normas. Sí. Y a finales de enero se publicó la aprobación de una norma de seguridad y salud, que es la ISO 45001-2018, por votación unánime de lo que son los organismos internacionales o nacionales de salud, ¿no? Que por el 93% votaron porque se aprobara. Esta se publica, que creo que está programada como para marzo, ¿eh? Está basada en la misma estructura de los altos niveles de las normas de sistemas de gestión ambiental y de calidad, que es la ISO 9001 y la 14001. 14001, sí, esta ISO va a sustituir a la norma OHSAS 18001, que en México sería la NMX SAST 001 y IMNC 2008, la cual fue desarrollada para ayudar a las organizaciones a cumplir con las obligaciones en términos de seguridad y salud en el trabajo. O sea, es como seguridad laboral. Así, y aparte les va a dar un plazo, creo, de 3 años, como fue la 2000, la ISO 9001. 2008, que se actualizó en el 2015, en septiembre. Y se les da un periodo de gracia. 3 años y creo que muchos ya están padeciendo porque se les vino el tiempo encima. Desafortunadamente somos mexicanos, todo lo dejamos para lo último y el tiempo se les está acabando. No es justificación. ¿Qué está en riesgo? El certificado. Sí, claro. Y bueno, yo creo que tocamos puntos sensibles en ese sentido, pero bueno. Ok, antes de irnos a otro corte musical, el químico Iván Rivas, saludos, muchas gracias, amigo. Saludos, Iván. Saludos, Ivancillo. Saludos a mi hijo Alan, que lo operaron ayer en la noche. Ah, cierto, ¿cómo sigue? Pues ya está bien, parece ser que, espero que lo den de alta hoy. Fue algo rápido, según esto es una hernia yatal, ya delicado por ¿Qué riesgos tiene ahorita de la zona de la escuela. Le trajo toda esa consecuencia, pero bueno, ya salió bien. Muy bien, excelente, qué bueno que todo está bien. Claudia ya los escucha, perfecto, Clau, saludos. La química Nicolasa Villanueva, ¿qué libro es y dónde lo consigo? Ah, ok, hablábamos acerca del libro de gestión del laboratorio clínico de Ima Caballé. En cualquier libro especializado, librería especializada lo puede encontrar, en internet también lo puede encontrar. Y si no, bueno, no es comercial, pero aquí el químico Oscar vende, aquí los tiene guardaditos. Entonces, me quedan algunos todavía. Les puede ser muy útil. Muy bien, bueno, pues vamos entonces a nuestro siguiente segmento musical. Por favor, háganos sugerencias de temas musicales, con mucho gusto podemos pues complacerles. Regresamos en un momento. Muchísimas gracias. ¿Cómo va? ¿Hay un Facebook? ¿Cuántos hay? Tendría que escalar. Están hablando más para ahí que por otros lados. Qué padre. ¿Por qué los días? ¿Por qué? Ahorita está el... Sí, pero está bien. Es que lo necesito actualizar. No, necesito actualizar. Ya, ok, ya. Es que necesito estarlo actualizando. Pero hay mucho más. Todavía más. ¿Dónde los veo? ¿Abajo? ¿Cómo los veo? Aquí. ¿Son los que acabo de decir? ¿Dónde están? Sí, estos tienen los últimos.
escriben, Escriben, perdón. pero no lo... 20. ¿Quién es? Ah, qué buen tema. Luis Café Tacuba. Ujú, muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, regresamos. Hemos tenido dos temas musicales que, bueno, pues los hemos escogido nosotros, pero estamos totalmente abiertos a que ustedes nos sugieran temas. Mientras no sean narcocorridos o pornocorridos, todo está bien. Entonces, bueno, ahorita acabamos de escuchar a Café Tacuba Qué buen con tema, el tema Eres. La verdad es que es una banda muy interesante y, bueno, pues yo creo que la mayoría lo conoce. Muy bien, seguimos en las redes sociales porque nos hacen algunas aclaraciones de todo esto. La química Clotilde nos dice, te encargo mucho, dice, sí se puede recibir a personal del área de la salud como candidatos a donar sangre. Excelente, pues entonces, hecha la aclaración, para las personas que me hacían el comentario de que no se podía, me argumentaban precisamente por este riesgo infecto-contagioso que hay, pero bueno, pues finalmente está ahí, ¿no? pero son los mismos empleados de esa área los que dicen que no se arriesgan o no quieren tomar esa decisión, ¿no? Pues no sé si es que haya algún esquema, capacitación o algo que les haya dicho lo contrario, no sé, pero el punto es que están estos puntos de vista y que bueno, que se Que hacen. nos diga, Coti, cuál sería O existe un alguna documento que lo respalde, normativa, ¿no? O algo norma, exacto, que mencione, que no no menciona sé, nada al Coti, si aire. nos ayudas, sería muy interesante para todos los que nos escuchan. Química Nicolasa nos dice, ¿en qué documento dice que sí se puede recibir al personal? Pues es esto, del área de la salud como soñador. Ha de ser Donador, donador, donador. ha de ser donador. Sí, es que ¿En ya qué documento dice? nos ganan las teclas del corrector del teléfono. Exacto. Muy bien, entonces ahí están los comentarios acerca de todo esto y bueno, pues esperemos que nos sigan apoyando con sus comentarios. La Asociación Nacional de Químicos, saludos, muchas gracias. Saludos igual a la Asociación Nacional de Químicos. Muy bien. Ahí está. Bueno, es los comentarios que tenemos en WhatsApp hoy también. Bueno, muy interesante. Araceli Pérez, una gran amiga, dice, por eso es tan importante trabajar las herramientas humanas, trabajo con uno mismo, trabajarse con todo el personal de manera que esta filosofía de la calidad tenga resultados a nivel personal y al final ayuda a todo el laboratorio. Les comento, Araceli trabaja mucho con música. Ella y su esposo trabajan mucho con esta labor de hacer... ¿Terapia? Pues es como tipo capacitación, pero usando música, como tipo taller de música. Okay. Entonces está muy interesante. En algún momento invitaremos a Araceli para que nos platique cómo funciona todo esto. Pero bueno, finalmente ahí está. Bien, Juan Carlos también nos pregunta, ¿dónde puedo hacer el pedido del libro? Bueno, eso ya por fuera lo platicamos. Laura Isabel, por favor, apártenme un libro. Gracias, Químico Oscar. Bueno. ¿Isabel? Hay que sacarle copias, amigo. No, no es cierto, no se ven las copias. Bueno, Ana Luisa, ¿cuál es la pregunta? Soy la doctora Orte, asesora de Blooders. No entendí la pregunta de los donadores. Cierto. Hace un momento lo que mencionábamos es que algunos colegas dicen que está prohibido el ser considerado como donador si uno trabaja en estas áreas de la salud, sobre todo por el riesgo infecto contagioso y que en algún momento pues esto implicaría el que la sangre no necesariamente sea segura. Pero bueno, Coti nos decía que sí se aceptan y bueno, ya entró la polémica acerca de que si hay algún documento que sustente esto para fines de que pues, los que nos escuchan pues estén ciertos con la información. Esa era la pregunta, doctora Ana Luisa, si nos ayuda con algún documento, con alguna referencia, con su opinión incluso, claro. Sería muy importante. Muy bien, pues eso es lo que tenemos ahorita en redes sociales, eso es lo que hemos abordado en este momento. Como se darán cuenta, por el tiempo no podemos abordar más, pero no significa que ahí se queda. Vamos a tener una segunda parte y tercera parte, porque estaremos hablando de gestión de riesgos en muchos más sentidos. Es decir, ¿qué herramientas hay para gestionar el riesgo en el laboratorio clínico? La certeza en los resultados, toda la normatividad que ya está vigente, por ejemplo, hay guías de CLSI que recién han salido precisamente para abordar todo esto. Hay mucha información al respecto y lo que yo les puedo decir es que yo percibo, por favor, si alguien me dice lo contrario, lo acepto, pero que me lo demuestre. Yo percibo que las instituciones
les está costando trabajo abordar el tema. Ahora con la ISO 9001, versión 2015, que ya pide a Chaleco el manejo de la gestión de riesgos, es el cambio del que hablabas hace un momento. Principal que... Cierto. Pero también la 15.189. Importante. La 15.189. Y ahora, no es un tema nuevo. La verdad es que no es un tema nuevo. El mismo inicio de la norma dice, este tema se viene manejando desde hace tiempo. Lo que pasa es que no se hablaba de gestión de riesgos tal cual. Pero la intención de todo este tipo de normas es que seamos preventivos, más que correctivos. Entonces, en ese sentido va el manejo del riesgo. En ese sentido, se pretende que los laboratorios nos preparemos para abordar el tema, ¿no? Y yo, insisto, yo percibo que a los laboratorios les cuesta un poco de trabajo, no saben por dónde empezarle, y bueno, detalles, no sé, a lo mejor estoy mal, pero por favor, háganmelo saber. Bien, el Colegio de Químicos, felicitaciones, excelente programa, muchísimas gracias, qué amables. Coti nuevamente nos dice, no hay ningún documento, pueden recibirse con las mismas normas aplicables para cualquier candidato a donar. Ok, si no hay ningún documento, pues bueno, ahí queda un hueco. A criterio, ¿no? Sí, entonces, bueno, solamente para que las personas que me abordaron y me dijeron esto de que pues no se podía, sí me decían, ¿en dónde dice? Y yo no supe argumentar nada, entonces, bueno, pues ojalá que podamos seguir hablando del tema. Yo creo que valdría la pena contextualizar, pues, cómo se están dando las cosas en los laboratorios. Alguien debió haberlo dicho, por eso es que esta química me lo mencionó, en algún curso, en algún lado, alguien les ha de haber dicho, somos del área de la salud, entonces no somos probables candidatos para aparte, a mí se me hizo congruente el comentario. No es que lo creyera porque no lo vi en ningún documento, pero sí tiene algo de congruencia, ¿no? El hecho del riesgo de estar manejando pruebas con el riesgo de contagio, pues bueno, te da la posibilidad de decir no porque a lo mejor contamino, ¿no? Claro. Pero, y sobre todo porque a veces estar diario, a lo mejor hoy soy negativo, pero mañana puedo ser positivo a algún hepatitis o cosas así, y no lo detectan porque estoy en etapa de periodo de ventana que le llaman, y todavía no es detectable, pero ya se está derivando la enfermedad ahí, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a leer algo más de una vez. Isabel, saludos. Muchas gracias, Isabel. Saludos. Doctora Ana Luisa, perfecto. Esperábamos con ansia su respuesta. Dice, no es cierto, pueden donar. El documento son las guías de la OMS y la OPS. Perfecto. Ahí está. Entonces, sí, se les permite se les permite, lo que se debe evaluar es que no se hayan expuesto a alguna picadura. Pero sí se puede donar, guías de selección del donador de OMS y OPS y guía de selección del donador del Reino Unido. Sí hay normas, por favor, no malinformen. Muy bien, están malinformando, perfecto. Bueno, solamente estamos diciendo lo que nos están comentando. Ahí está, la doctora Ana Luisa, excelente, muchas gracias doctora por su participación. Ahí está, una experta y una asesora. Bienvenido el comentario. Excelente, bienvenido, excelente. Muchísimas gracias entonces. Muy bien, pues por cuestión de tiempo, aparte dejamos los frijoles en la lumbre, la ropa la dejamos afuera a ver si no se moja. Se me está quemando el agua. Se nos está quemando el agua, entonces pues estamos a punto de concluir este tema. ¿Qué conclusiones tenemos, Oscar? Bueno, que finalmente es un tema, siento que hasta cierto punto virgen, porque no se ha abordado de manera adecuada y que bueno que salen ese tipo de comentarios porque nos hacen a indagar un poquito más al respecto y pues que toda la gente entienda que finalmente también es un riesgo estar aquí y eso es parte de la labor. Cierto. En el laboratorio siempre va a haber cierta cantidad de riesgo y bueno, pues estamos aquí como medio para poder transmitir estas ideas y ya sea banco de sangre o laboratorio, todos los comentarios son bienvenidos. Así es que pues por esta ocasión es todo. Vamos a continuar con el tema. Prometo que vamos a hacer un siguiente programa hablando ahora de todas estas diferentes posturas, ¿no? Entonces, bueno, pues por el momento es todo. Muchísimas gracias a todos por haber participado. De verdad que fue muy enriquecedor. Esperemos que los temas que vengan, recuerden, todos los jueves estamos con un tema diferente, pero algunos de ellos llegan a lo mismo. Hablan de seguridad, hablan de que el paciente se debe llevar el mejor resultado. Entonces, más allá del tema del que hablemos, todos hablan de que tendríamos que buscar como responsables del laboratorio en nuestro proceso, buscar herramientas, buscar mejora, porque el paciente se lo merece. Documentos. Y es que tarde o temprano seremos pacientes. Hemos de caer en las garras de un químico. Tarde o temprano, y ojalá el químico esté preparado y sepa de gestión de riesgos. Así es. Nos ayudaría un montón.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por haber participado. Si hay comentarios adicionales, son bienvenidos aún después del programa. Nosotros contestamos todo lo que nos manden con mucho gusto, lo mencionamos y demás. Así es que por favor, tómenlo en cuenta. Estaremos disponibles todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Nos vemos Muchísimas el jueves. Gracias. Nos oímos el jueves. Nos estamos viendo. Gracias. Aprovecho. Dale, mi chavo.